Óscar Valdés y yo vivimos un fin de semana muy diferente. Un fin de semana con gran alegría, con mucho agradecimiento y con un fuerte compromiso. Hemos aprendido de la comunidad hispana su fortaleza y su valentía. Y este premio internacional tan reconocido, que se llama Grandeza Hispana, nos lo otorgan a ti y a mí, Óscar Valdés, y nos enteramos el fin de semana. Marcos es quien dirige pues todo este premio tan importante y elige ¿Qué tal, Fernanda? Mejor programa de interés social en radio por su sección con el doctor José Óscar Valdés Ramírez. La entrega del premio es el 25 de enero del 2021 en Ciudad de México. ¿Qué tal nuestra cara cuando supimos que éramos los ganadores? Ay, qué cosas. Pues la verdad es que estaba complicado ver porque ellos hacen varias encuestas con varios medios de comunicación. Sí. Y a mí me avisaron así al bote pronto y ya que me avisaron, pues te avisé. No. Yo no podía creerlo. Ahí está. Así es que gracias a la comunidad hispana por darnos esa fuerza, porque ustedes nos han demostrado que nosotros tenemos que ser valientes con la verdad que se dice aquí todos los lunes en un espacio en donde no nos hemos rajado, Óscar y yo, no nos hemos rajado, al contrario. Y quiero agradecer a la comunidad hispana por considerar al programa ¿Qué tal, Fernanda? Lo voy a volver a decir, espérate, Óscar, espérate. Dice, Grandeza Hispana, International Awards, doctor José Óscar Valdés, y al ladito me ponen a mí, Fernanda Familiar, imagen. ¿Qué tal, Fernanda? Mejor programa de interés social en radio por su sección con el doctor José Óscar Valdés Ramírez, 25 de enero 2021. Nos entregan en Ciudad de México este reconocimiento. ¿Qué sientes? Yo no podía dormir. Emocionado y comprometido. Hombre, qué compromiso, comprometido, porque mucha gente que nos sigue en redes vieron que me mandaron más de 7 videos que se habían hecho virales y eso fue lo que detonó que se diera el premio. Oye, ellos han estado hablando temas que nadie quiere hablar, todo el mundo está callado y ellos han sido incisivos en temas que por lo menos hoy nos interesan a los latinos que estamos en Estados Unidos, a los que vivimos fuera de México para saber cómo está nuestro país en realidad. Y eso fue lo que fue el detonante para el premio, Fer. Es que tuvimos en la reciente temporada de programas 7 de ellos virales, con millones de escuchas y de visitas, circulando por todos los WhatsApps. A mí me llegó un WhatsApp de Alemania con el programa. Dije, fue a dar la vuelta al mundo tú para regresar. Sí, pero sí. Varios grupos de amigos de Austria también me lo mandaron. Sí. Que les había llegado. Entonces, bueno, pues sí, queríamos compartir primero con ustedes que estos lunes de información en hashtag lo dijo Óscar Valdés, pues ha generado una revuelta en el propio gobierno y en todos los sectores, en todos, en el empresarial, en el social, en el femenino, o sea, en el tema de mujeres, en el tema, pues ya viste que bueno, Lozoya no pisó la prisión, pero ni para firmar. No, ni siquiera para ir a firmarlo, lo hizo a través de la firma electrónica. Cuando subimos el tema, todo el mundo decía, no, están mintiendo. Les dije, no va a pisar la cárcel. No pisó la cárcel y no nada más no pisó la cárcel, ni siquiera firmó por correo. Pues fíjate, así es que yo te felicito, Óscar, agradezco enormemente que estés en este espacio, que nos potenciemos juntos y que puedan encontrar hoy a Óscar Valdés y a Fernanda Familiar como dos personas comprometidas con la verdad. No vamos a poder todavía platicarles, algún día lo vamos a poder hacer, Óscar. Evidentemente no son tiempos, pero algún día
le vamos a poder platicar a todos lo que hemos vivido en estos tiempos tú y yo fuera del micrófono. Así es, Fer. Lo que te hicieron, lo que me hicieron, en fin, creo que es importante algún día platicarlo porque está canijo. No lo van a creer cuando lo sepan, pero aún así, aquí estamos. Aquí estamos, al pie del cañón. Te admiro y te felicito, campeón. A ver. Igualmente, Fer. Oscar, a ver, hablábamos de la historia de Hitler aquí al principio de mi periodismo de vida, y es porque resulta que en un tiempo tú estuviste. A ver, cuéntanos esa historia, no lo puedo creer. A ver, escuchen por favor lo que Óscar Valdés nos va a contar, esta historia donde involucra a Miroslava, a presidentes, a famosos, a nazis, es una locura. En México, cuéntanos. En México, así es. Mira, Fer, te dio el tema hace 2 años, pude visitar todas las regiones de Soconusco, que era Chiapas, para poderme enterar que había una finca, las fincas cafetaleras que son de alemanes, y ya había habido un precedente porque Chiapas tuvo un gobernador alemán, el Malseltzer, de origen alemán. ¿Cómo? Y entonces me di el gobernador de Chiapas fue de origen alemán, el Malseltzer. Ajá. Viene de esa playa de alemanes que llegaban en México en 1917. Recordemos lo que todos conocemos como el famoso telegrama Zimmermann, que es cierto, que lo descubrieron prácticamente los ingleses y lo tradujeron, en donde el embajador de Alemania en México buscaba al presidente Carranza para ofrecerle que se unieran en la guerra en contra de Estados Unidos, y a cambio le ofrecían regresar los territorios que nos habían quitado los americanos, a cambio de bastante dinero, y que empezaran prácticamente a atacar a los americanos por nuestra frontera. Eso fue cierto. A raíz de ahí, los americanos, muy recelosos, empezaron a ver a México de otra manera. Recuerda que México no participó en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda, Fer, donde ya habían los primeros contactos, llegó a México un señor de apellido Braun, que es el primo hermano de Eva Braun, la esposa de Hitler, y se estableció en Tapachula. ¿Cómo? Allá estuvo, allá. ¿Es en serio? No, sí, eso está documentado, sí. Pero eso a ver, es verdad. Perdón, Óscar, ¿cómo? Es que luego hay es como ir a México, Nueva York vía Angangueo. A ver, espérame tantito. ¿Cómo demonios llega el señor Braun a Tapachula? O sea, ¿qué hay en Tapachula? A ver, Fer, no, el asunto es que cuando se hace el telegrama Zimmermann, fue el primer encuentro que hubo entre el gobierno de Alemania y el gobierno de México. Y a raíz de ahí viene una playa de alemanes y de japoneses y se establecen en Tapachula, en las fincas cafetaleras. Hay una joven que se llama Yadira Ortega que sacó su tesis de la Iberoamericana y trata el tema de las fincas cafetaleras. Y entonces me aboqué con esta joven cuando vi lo de su tesis hace 2 años, y nos dimos a la tarea y ella me presentó a muchas gentes para las entrevistar. Y después hablé con mucha gente que son dueños de las fincas, que son de origen alemán, y me comentaron que sus abuelos les dijeron que en efecto ahí vivió Hitler, que una de sus abuelitas era sastre, que había túneles por debajo de las casas, mismos que cerraron después prácticamente la autoridad para que no hubiera ningún derrumbe. Y hay documentos oficiales en donde la primera imprenta que estaba en contra del gobierno de Hitler también estaba en Tapachula. Y hay documentos del gobierno alemán en donde en 1920 le piden prácticamente al ayuntamiento que ubicara a esta imprenta que estaba sacando cosas en contra del gobierno alemán. En ese tiempo también Hilda Kruger, que fue una espía, vivió en Tapachula y también entró por Tapachula Miroslava, y tuvieron contacto prácticamente con la gente que estaban haciendo el frente en favor de Alemania en México. Y después también recordemos que en 1940 prácticamente Gobernación tenía una cárcel clandestina en Perote, Veracruz, y detuvo a unas gentes de origen alemán en Luis Moya, y de ahí se los llevaron prácticamente a esa cárcel
que se encontraba en Perote, y de ahí los mandaban a Veracruz, y de ahí los exiliaban. Y de ahí viene un dato muy importante, Fer, cómo entró México a la Segunda Guerra Mundial. Nos hundieron varios barcos, sí, pero la gente debe de saber que los barcos que no se hundieron no eran de origen mexicano, eran barcos que habían cooptado el gobierno mexicano. El Potrero del Llano era un barco que le habían quitado a Portugal, y entonces cuando lo hunden, supuestamente los alemanes, a través de un US, que es un submarino, entra a México a la Segunda Guerra Mundial. Te quiero comentar que México ya le vendían desde ese entonces combustible a Alemania. Entonces es ilógico que que le estás vendiendo te destruye un barco. Entonces, en los anales del FBI y en los anales de los archivos, que el año que entra se van a desclasificar, ya se está hablando de que los americanos lo que hicieron fue hundir los barcos de México para obligar a México a que se fuera a la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y no en contra de Estados Unidos. A ver, o sea, ¿estás diciendo que Hitler vivió en una finca cafetalera en Chiapas? Sí, sí, Fer. Y ahí, mientras se conformaba el frente nazi o los tiempos, ¿cómo quedan? Mira, primero, él dicen que estuvo ahí, primero que nada, pasando la Primera Guerra Mundial, y ahí se empezaron a afianzar. Y después de eso, ya cuando viene la Segunda Guerra Mundial, se acaba de desclasificar prácticamente por el FBI los archivos históricos, donde están comentando que Hitler escapó a Argentina, que no murió prácticamente, como dicen, en el famoso búnker, y que la cabeza que se llevaron de él los rusos no es otra cosa que era una cabeza de una mujer, y no hay pruebas de ADN que demuestren que Hitler murió en ese búnker. Lo que sí hay pruebas es que ellos ya vieron que Hitler se escapó prácticamente a Argentina. Ajá. Y de Argentina todos comentan que se fue a México, a las fincas cafetaleras que te estoy comentando. Ahora bien, recordemos que Hilda Kruger, que era la espía alemana, fue la amante de Goebbels. Eso no se nos olvide. Y ella fue también la amante de Miguel Alemán, que después fue presidente de México. Para que tengas ese dato pendiente. Oye, ahí. A ver, tengo 30 segundos para pausa. La versión de Miroslava, como una especie de Matajari, espía, ¿se comprobó? Sí, a ver, recordemos que Miroslava, el que la ayuda es Domín, el papá de Miguel Bosé, que es el que la rescata prácticamente, porque los españoles la tenían como espía comunista. Pero realmente lo que se comprobó en Gobernación, en los archivos, era que ella era una dualidad, era agente prácticamente de los alemanes y espiaba para los alemanes. ¿Tendrá que ver por ahí también un tema de Diego Rivera y Frida Kahlo en Tapachula? A ver, déjame ir a los spots QTF, porque de ser así esto comprueba que aquí se gestó. ¿Sí? El nazismo. Así es, sí. Regresamos. Tema, bueno, no sé la gente que nos escucha, pero es un tema muy importante. En esta visita que tienes hace algunos años a Tapachula, Óscar Valdés, entonces entendemos que encuentras al hermano de Eva Braun, la esposa de Hitler, o ¿quién es el pariente Braun que está en Tapachula, de Eva Braun? Primo hermano de Eva Braun, es su primo hermano. ¿Él vive? No, ya no vive, viven sus descendientes, viven sus nietos, sus hijos, y ellos son los que nos han comentado varias cosas. Aparte, hay varias fincas que llevan nombres de Hamburgo, llevan nombres de ciudades de Alemania, y todos coinciden prácticamente en decir que sus abuelos les dijeron que ahí vivía Hitler. Y entonces todos me decían, ¿por qué nos iban a mentir? ¿Por qué mi abuelo tenía que mentirme y decir si vio Hitler ahí? ¿Para qué? No tiene caso, o sea, un abuelo no te miente. Y hablé con 4 gentes diferentes y con los ejidatarios mayores de ahí me dijeron que sí, que ahí vivía Hitler. Ellos lo vieron. E inclusive hay fotografías, recordemos que Braun era fotógrafa, que están tomadas y dicen Braun, no ponen el nombre de ella, pero dicen Braun las fotografías.
y el señor Brown, que era el primo, él no las tomó, decían que las había tomado su prima. En los 60 hay una captura del Mossad, ¿no? El Mossad captura a un tal, pues a uno de los líderes del exterminio, Sí, Adolf sí, es Eichmann. correcto. Eichmann, y Sí, lo lo capturan en Argentina. En la Argentina, así es. Bueno, en la capital, ahí es donde lo capturan. Ya hay hasta películas de eso. Bueno, fue el primer juicio televisado Sí, de un así es. nazi, ¿no? De Pero hecho. aquí lo importante, Fer, es que recordemos que en México también se gestó un partido antinazi, que es el Partido Comunista. Y recordemos que Diego Rivera inclusive hizo varios murales en contra del nazismo. En Rusia. Eso, y en Rusia y en México. O sea, entonces, aquí está el Partido Comunista muy fuerte, que era prácticamente el partido antinazi, porque aquí ellos estaban viendo que el nazismo tenía mucha gente a favor. Mira, Fer, hay un dato duro que no se nos puede olvidar. Recordemos que Lázaro Cárdenas, cuando hace la expropiación petrolera, prácticamente estaba peleado con los americanos y prácticamente peleado con los ingleses. Y los alemanes, sabiendo de eso, empezaron a meter gente a México para endulzarles el oído y decirles, a ver, los americanos no te quieren y tampoco los ingleses, nosotros sí. Te vamos a dar dinero para que recuperes este territorio que te quitaron. Y los americanos, sabiendo eso, ese dato durísimo, es cuando empezaron a obligar a México a que México tenía que entrar a la guerra. Recordemos que mandamos a nuestro heroico Escuadrón 201. Sí, sí, sí. Entonces, el asunto es que los americanos, como han sido, prácticamente nos hundieron los barcos disfrazados de alemanes para que obligaran a México a ir prácticamente a la guerra, porque México no quería participar. De hecho, México no participó en la Primera Guerra Mundial. Ahora, Oscar, Partido Comunista que surge con ideas de Stalin y demás en aquel tiempo, bueno, es lo que lleva finalmente, y es curioso, a la muerte de León Trotsky, ¿no? Sí. Al asesinato en México. En México, así es. Sí, así es. Estás hablando, la mamá de quien lo mata, de Ramón Mercader, era fan de Stalin. ¿Sí? Prepara a su hijo en París junto con la secretaria que es la que está trabajando con León Trotsky, que es la que le permite el acceso a Ramón Mercader para asesinarlo. Y de ahí, cosa curiosa, ella quiere escapar con su hijo a Cuba y lo logra. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en México se gesta, porque también si nos vamos al Che Guevara y a Fidel Castro, se gestó en México. Claro, el apoyo, en este caso de Gutiérrez Varos con el barco Grama, que ahí partieron para la conquista de Cuba y salieron de Veracruz. Castro vivía en Toluca, está registrado, igual que Che Guevara. Hoy, ¿qué presencia comunista de ese calibre, no? No los bocones que dicen ser comunistas y nada más están enredando todo, sino de veras comunistas en serio, dictadores, como los que sabemos que existen. Hoy, o nazis en México. Hoy, ¿cómo está desde esta vista de Tapachula lo que viste? Porque hablaste con toda la familia de Eva Braun, hablaste con los parientes de aquella abuela que le hacía los trajes, 1 o 2 trajes a la semana a Hitler en México. Sí, o sea, mira, una de las personas tiene 86 años, era muy pequeño cuando pasaba el asunto, pero me decía cómo llegaba con su abuelita, que era la sastre, cómo se quedaba, y él nos daba datos duros porque decía que su abuelita llegaba y su abuelo era de la misma estatura, dice que solo medía unos 75, y él decía que exactamente la misma estatura de Hitler, que el mismo cuerpo de Hitler. Entonces, que llegaba y usaba a su abuelo como modelo para hacerle ropa y le llevaba los muestros de la tela que había. En aquel tiempo me decían que hacías prácticamente 1 día o 2 días de camino, depende cómo estaba, a lomo de caballo para llegar a Tapachula, para llegar prácticamente a lo que son las zonas cafetaleras. Hoy si llueve es inaccesible prácticamente los accesos. Ese es el problema que hay ahorita. Entonces, uno de los temas más importantes es, de las 6 gentes con las que hablé, descendientes de alemanes que viven en las fincas, que son dueños de las fincas, los 6, muchos no se conocen, pero muchos ya no se hablan tanto,
porque se perdió la relación, la mitad era de los abuelos de la familia, no de los padres, muchos emigraron a Estados Unidos, pero todos coincidían en decir, mi abuelo me dijo que ahí vivía Hitler, mi abuela me dijo, mi abuelo, mi tío, la gente más grande del ejido Juárez te lo comenta, sí, ahí vivían, ahí el señor estaba muy enfermo ya a final de cuentas, ahí pasó sus días, lo vigilaba mucha gente, inclusive de gobernadores, soldados mexicanos lo vigilaban, ¿eh? O sea, quiere decir que entonces hubo un pacto con los norteamericanos para dejarlo escapar. Oye, esa es la realidad. ¿no tienes una idea las redes sociales cómo están? No. Pues, a ver, dice David Orantes que no se le pase a Óscar mencionar sobre la prensa, la maquinaria alemana que obsequió Adolf Hitler a un periódico en Tamaulipas. Sí, claro, estaba en Tapachula. De hecho, sí lo comenté al principio. Lo que pasó fue, inclusive está el requerimiento de la embajada alemana al municipio de Tapachula para que entregara prácticamente a la gente que estaba haciendo propaganda antinazi. O sea, los nazis eran un poder importante en México. Claro. A ver, Fer, ¿qué van a hacer 46 familias exactamente austriacas y una parte de Alemania en Tapachula? Pues eso es lo que yo te pregunto a ti cuando y con japoneses. Y con japoneses, y que además uno de ellos alemán es gobernador. Claro, o sea, pues, entonces la influencia es impresionante. Mira, Tapachula tiene algo muy importante en la región del Soconusco. Nada más te la paso como dato histórico. Hay una carta de 1500 y fracción por ahí, ahorita no tengo la fecha exacta, en donde el Banco de Lepanto, Cervantes de Miguel Cervantes Saavedra, quería ser gobernador de esta región. No, ¿cómo que no? A ver, cuenta, por favor, explícanos. Explícanos. O sea, Miguel Cervantes Saavedra quería ser gobernador de la región del Soconusco y de las Bajas Indias. En aquel tiempo recordemos que todo esto pues, era parte de España. Y él quería ser gobernador de esta provincia. Exacto. Está la carta registrada, el documento es público, lo pueden consultar hasta en internet. Y él pidió ser prácticamente gobernador. Si bien es cierto que él no estuvo en México ni en esa zona porque no la conocía, cuando escribe el Quijote de la Mancha, recuerda que habla de jinetes mexicanos. Ahí lo cita. Hijo. O sea, esa región de Chiapas es importantísima para México. Recordemos que Chiapas se anexa prácticamente a la República Mexicana. Y también recordemos un dato bien importante, en 1912 don Porfirio Díaz deja ir Belice a los ingleses, se lo cede a los ingleses. Fíjate, dice, no sabes la cantidad de gente, Abertano Revuelta, el entonces gobernador de San Luis Potosí era abiertamente nazi. Por Claro. acá te dice, ¿no está cerca el rancho de la chingada? O sea, pero más bien de Tapachula, ¿no? No de la chingada. No, sí está por la chingada, las fincas cafetaleras, pero no tiene nada que ver. Jesús Ramírez, que claro, porque acuérdate, Fer, ese telegrama Zimmerman es el que despierta interés y miedo de Estados Unidos. Claro. Se retiraron los norteamericanos del norte de México cuando viene la persecución de Villa. Así es. Fíjate, tenemos el público más inteligente de la radio en México. Por acá dice, a ver, ¿qué otros datos encontraste? A ver, un dato importantísimo, Fer, es primero que nada que el gobierno mexicano tenía conocimiento de esto y estuvo ayudando al gobierno alemán porque tenían una cárcel clandestina en Perote, Veracruz. Y a toda la gente de origen alemán que llegaban a detener en Tapachula o en la Ciudad de México, la llevaban a Perote, Veracruz, y de Perote, Veracruz la mandaban a Veracruz, y de Veracruz la sacaban a Alemania. Por acá me dicen, mi abuelo me platicaba, Fer, que en Pichilingue, en el puerto de Pichilingue, llegaban submarinos alemanes a recargar. Sí. O sea, te estoy hablando de que esta zona de abastecimiento es impresionante. Cuando tú hablas con la gente de ahí, te dicen, pues sí, había aquí mucho movimiento, muchos soldados, llegaban y cargaban víveres y llevaban cosas. O sea, la gente grande te lo dice. Y te digo, lo importante es que la gente mayor, ya ahorita te dicen, sí es cierto de eso. Lamentablemente el gobierno mexicano debe tener los archivos, pero no los quieren abrir. Híjole, Óscar, vamos a tener que entrar una segunda parte. Tengo que ir a los spots QTF,
Pero que nos digas eso de entonces, ¿qué repercusiones tiene ahora? ¿Dónde está esa gente? ¿Están apoyando a alguien? ¿Qué están haciendo? ¿Te parece? Spots QTF y me organizo contigo otra cita. Danos tus datos rápidamente, 3 segundos. Les.mx. Muchísimas gracias. ¿Qué dijo? Oscar Valdés. OscarValdez.mx.